Él no era simplemente un ícono de la música mexicana, era una leyenda envuelta en secretos, polémicas y misterios que hasta hoy siguen generando preguntas sin respuesta. En este video, vamos a desvelar la verdad sobre el fallecimiento de Juan Gabriel que nadie esperaba, una historia que va mucho más allá de lo que los medios oficiales quisieron contar. ¿Realmente murió ese día en Santa Mónica o hay algo que nos ocultaron? Desde su funeral cerrado al público, la ausencia total de pruebas visibles, hasta las declaraciones explosivas de personas cercanas que aseguran que Juan Gabriel está vivo y que su muerte fue un montaje, todo esto y mucho más será revelado aquí. Además, te contaremos sobre los conflictos familiares que estallaron tras su partida, las disputas por su fortuna y cómo esas luchas aumentaron aún más las sospechas alrededor de su fallecimiento. La figura de Juan Gabriel, llena de luces y sombras, no dejó que su historia terminara con un simple comunicado oficial. Si pensabas que conocías toda la verdad, prepárate para descubrir datos sorprendentes que cambiarán tu percepción para siempre. Este video no es solo para fans, sino para todos aquellos que aman las historias misteriosas y las grandes verdades ocultas. No olvides suscribirte y darle me gusta porque tu apoyo es fundamental para que podamos seguir investigando y trayendo contenido exclusivo como este. La suscripción ayuda al canal a crecer y a que más personas tengan acceso a estas revelaciones únicas. Si puedes, considera apoyar aún más con un Super Thanks para que sigamos haciendo videos de calidad. Si no, con solo dejar un comentario diciéndonos qué parte te sorprendió más ya estarás ayudando mucho. Quédate hasta el final porque la última revelación que tenemos para ti te dejará impactado y seguramente cambiará todo lo que creías saber sobre Juan Gabriel. Comencemos. Juan Gabriel, cuyo nombre real era Alberto Aguilera Valadez, tuvo un comienzo de vida lleno de dificultades y desafíos que moldearon profundamente su personalidad y su futuro artístico. Desde muy pequeño, la realidad que enfrentó fue dura y a menudo dolorosa, lo que le convirtió en un verdadero sobreviviente. Nació en una familia humilde del estado de Michoacán, México, y su llegada al mundo no significó tranquilidad ni estabilidad. La ausencia de su padre, que padecía problemas mentales graves, hizo que su madre, con recursos limitados y enfrentando numerosas dificultades, tomara decisiones difíciles para poder salir adelante. Debido a estas circunstancias, Alberto fue separado de su familia biológica y enviado a vivir en internados, lugares donde la carencia afectiva y material era la constante, y donde la soledad se convirtió en una compañera habitual. En esos primeros años de su vida tuvo que enfrentarse a situaciones que ningún niño debería vivir, como el rechazo, el abandono y la falta de amor maternal, elementos que dejaron huellas imborrables en su alma. Pero fue precisamente esa combinación de abandono y necesidad de sobrevivir lo que despertó en él una fortaleza interior excepcional. A pesar de las condiciones adversas, su espíritu creativo comenzó a manifestarse desde la infancia. La música y el canto se convirtieron en su refugio, una vía para expresar todo el dolor y la nostalgia que llevaba dentro. La tristeza que sentía se transformaba en melodías que hablaban de un corazón herido pero lleno de esperanza. Cada canción que más tarde escribiría tendría esa carga emocional profunda que solo pueden hacer de experiencias tan auténticas y crudas. En medio de la pobreza y la falta de un hogar estable, su capacidad para conectar con el público y transmitir emociones verdaderas fue desarrollándose poco a poco. Las calles de Ciudad Juárez y los pequeños escenarios en los que comenzó a cantar fueron testigos de cómo Alberto empezaba a dar forma a su identidad artística. Su infancia difícil no solo le enseñó a ser resiliente, sino que también le brindó la sensibilidad necesaria para convertirse en uno de los cantautores más queridos de México. Esta sensibilidad especial le permitió comprender y expresar los sentimientos de miles de personas que, como él, habían sufrido pérdidas y dificultades. A pesar de la carencia de figuras paternas y maternas sólidas, encontró en la música un amor incondicional que lo acompañó durante toda su vida. En su adolescencia, cuando el mundo parecía cerrarse para muchos, Juan Gabriel empezó a transformar su dolor en fuerza creativa, buscando una salida a través del arte. Su infancia marcada por la ausencia y el abandono no solo fue una historia de sufrimiento, sino también el cimiento sobre el que construiría un legado imborrable. Esa capacidad para convertir la adversidad en belleza y pasión es lo que lo diferencia y lo hace eterno en el corazón de sus seguidores. La vulnerabilidad que mostró en sus letras nace directamente de esas primeras experiencias y la crudeza con la que enfrentó el mundo desde niño. En resumen, la infancia de Juan Gabriel fue una etapa difícil pero fundamental, donde la carencia afectiva y la lucha constante por sobrevivir lo moldearon como persona y artista. Sin ese pasado doloroso, quizás no habría podido transmitir con tanta intensidad y autenticidad las emociones que han tocado a generaciones enteras. El nacimiento artístico de Juan Gabriel no fue un camino sencillo ni inmediato,
sino el resultado de un proceso de transformación profunda que involucró la reinvención de un joven llamado Alberto Aguilera Valadez que buscaba no solo sobrevivir, sino también encontrar su voz única en el mundo de la música. Su verdadero nombre permaneció oculto durante mucho tiempo, pues eligió adoptar un nombre artístico que reflejara esa nueva identidad que estaba construyendo a partir de sus experiencias y sueños. La elección de Juan Gabriel como nombre no fue casual ni improvisada, sino que surgió de un sentido de pertenencia y homenaje a personas y momentos significativos en su vida. Juan representaba a un amigo cercano que le acompañó en su infancia, mientras que Gabriel hacía referencia directa a su padre, una figura ausente pero fundamental para él. Con este nombre, Alberto no solo buscaba un alias para su carrera, sino también simbolizar un renacer, una oportunidad de dejar atrás el pasado y proyectarse hacia un futuro lleno de posibilidades. En sus primeros años en la música, enfrentó numerosos obstáculos que casi lo hicieron desistir. Desde la falta de apoyo familiar hasta la exclusión social, el joven artista tuvo que luchar contra prejuicios y estigmas que lo señalaban por su estilo y personalidad. Sin embargo, su perseverancia y talento fueron más fuertes y poco a poco comenzó a hacerse notar en el mundo artístico. Su capacidad para componer canciones que tocaban el alma y su carisma en el escenario lo diferenciaron rápidamente de otros intérpretes. Juan Gabriel no solo era un cantante, sino un narrador de historias con un lenguaje musical accesible y emotivo que conectaba con las personas comunes y con la alta sociedad por igual. Su éxito comenzó a crecer de manera exponencial y con ello llegaron nuevas responsabilidades y desafíos. La fama, que en un principio parecía la respuesta a sus anhelos, también trajo consigo un precio alto que a menudo no se ve desde fuera. La exposición mediática constante lo sometió a críticas despiadadas y a la invasión de su privacidad. Su forma de vestir, sus gestos y su manera de vivir se convirtieron en temas de discusión pública, y muchas veces fue blanco de burlas y ataques. Esto no solo afectó su imagen, sino también su salud emocional. Además, el ámbito musical no estaba exento de rivalidades y traiciones. Juan Gabriel tuvo que aprender a navegar un entorno lleno de intereses económicos y personales, donde no todos compartían su visión ni valoraban su autenticidad. Los contratos con disqueras y promotores muchas veces lo pusieron en situaciones desfavorables, y él mismo confesó en varias ocasiones sentir que había sido explotado o manipulado. La lucha por mantener el control de su obra y su carrera fue constante y agotadora. A pesar de la fama mundial y del reconocimiento que recibió, el cantante siempre mantuvo un perfil reservado sobre su vida privada, lo que alimentó aún más la curiosidad y especulación sobre su persona. Su autenticidad, sin embargo, fue la clave de su éxito duradero. Nunca cedió completamente a las presiones de la industria para cambiar su estilo o su esencia, lo que le ganó tanto admiradores como detractores. En el escenario, su energía y pasión eran inigualables, y su voz potente y emotiva conquistaba a multitudes. Pero fuera de los reflectores, enfrentaba momentos de soledad y reflexión profunda, pues el precio del estrellato a menudo incluía sacrificios personales y renuncias dolorosas. Su dedicación al trabajo y a la música lo llevó a alejarse de relaciones cercanas y a vivir bajo una constante tensión emocional. La vida personal de Juan Gabriel siempre fue un tema envuelto en misterio y especulación, un enigma que fascinaba tanto a sus seguidores como a la prensa y a la sociedad en general. Aunque su figura pública era imponente y carismática, su mundo privado se mantuvo cuidadosamente resguardado, como un tesoro al que solo unos pocos tenían acceso. Esto generó una aura de misterio en torno a su sexualidad y a sus relaciones afectivas que perdura hasta hoy y que alimentó tanto rumores como debates profundos sobre su identidad y su forma de amar. Desde muy temprano, Juan Gabriel mostró una personalidad que rompía con los estereotipos tradicionales y conservadores que predominaban en México. Su manera de expresarse, su forma de vestir y su actitud desafiante frente a los cánones sociales lo colocaron en una posición única dentro del panorama artístico. Sin embargo, esa libertad expresiva no siempre fue aceptada con naturalidad, y durante mucho tiempo enfrentó prejuicios y críticas que reflejaban una sociedad que aún no estaba preparada para abrazar la diversidad. A lo largo de su vida, él fue muy cauteloso para hablar directamente sobre su orientación sexual. En muchas ocasiones, utilizó frases crípticas y evasivas que se convirtieron en respuestas emblemáticas y objeto de interpretaciones múltiples. Una de las más famosas fue "Lo que se ve no se pregunta", con la que desafiaba a quienes querían encasillarlo o definirlo dentro de etiquetas limitantes. Esta frase encapsula su deseo de vivir sin ser juzgado y de preservar su privacidad frente a un público ávido de detalles íntimos. Más allá de las especulaciones, lo que es claro es que Juan Gabriel supo amar intensamente, aunque sus amores reales permanecen en gran medida en la sombra. No se casó oficialmente,
pero sí tuvo hijos reconocidos que hoy forman parte importante de su legado. Sin embargo, la forma en que llegó a ser padre fue también objeto de misterio. Se habló de inseminación artificial y de madres sustitutas, pero él nunca confirmó ni negó estas versiones, dejando que cada quien interpretara la verdad a su manera. Esta discreción alimentó las teorías y aumentó el interés mediático, pero también protegió a su familia de la exposición y de la controversia. Sus hijos, aunque reconocidos públicamente, vivieron bajo la sombra del gigante artístico que fue su padre, lo que a veces generó tensiones y dificultades para establecer vínculos afectivos plenos. El éxito y la fama de Juan Gabriel crearon una barrera invisible que separaba su vida pública de su intimidad, y esto afectó las relaciones personales que pudo haber tenido. Por eso, su historia amorosa es también la historia de un hombre que luchó por equilibrar su deseo de conexión con la necesidad de protegerse del juicio y la presión social. En el terreno sentimental, se sabe que mantuvo relaciones profundas y significativas, aunque pocas veces expuestas a la luz pública. Algunas fuentes cercanas mencionan vínculos con personas del medio artístico y social, pero siempre bajo un pacto de discreción y respeto mutuo. Esa reserva no impidió que su imagen fuera usada y manipulada por la prensa, que a menudo distorsionaba o exageraba detalles para generar escándalos y titulares llamativos. Este acoso mediático no solo afectó su tranquilidad, sino que también influyó en la manera en que él mismo se relacionaba con el mundo. La sexualidad de Juan Gabriel fue una parte esencial de su identidad, pero él eligió vivirla a su modo, sin concesiones ni explicaciones. En una sociedad tradicional y conservadora, su valentía para expresarse libremente, aunque con sutileza, le convirtió en un símbolo para muchas personas que buscaban romper con los prejuicios y encontrar un espacio de autenticidad. El cantante demostró que la verdadera libertad está en ser fiel a uno mismo, independientemente de las etiquetas o las expectativas externas. Sin embargo, esta libertad tuvo un costo. La presión constante, las críticas y el acoso terminaron afectando su salud emocional y su bienestar. Hubo momentos en que la soledad y la tristeza se hicieron presentes, y aunque el escenario le ofrecía un refugio y una oportunidad de expresión, también era el lugar donde se exponía a la mirada implacable de millones. La paradoja de Juan Gabriel fue esa, ser amado por tantos y a la vez sentirse incomprendido o juzgado. En cuanto a sus amistades y relaciones familiares, también existen capítulos complejos. La relación con algunos familiares estuvo marcada por tensiones y desencuentros, especialmente en los últimos años, cuando el control de su carrera y patrimonio generó disputas y diferencias irreconciliables. Su hijo Iván Aguilera, quien asumió un papel protagónico en la gestión de su legado, fue una figura clave en esta dinámica, y en ocasiones fue criticado por su comportamiento, lo que añadió más intriga a la ya enigmática vida privada de Juan Gabriel. A pesar de estos conflictos, siempre hubo muestras de afecto y de amor genuino, lo que demuestra que detrás del artista había un ser humano con emociones profundas y necesidades afectivas. La complejidad de sus relaciones refleja la dificultad de conciliar el éxito abrumador con la vida personal, un desafío que enfrentan muchas figuras públicas y que Juan Gabriel vivió con intensidad. En sus años de carrera, el cantante no dudó en hablar con franqueza sobre aspectos que otros preferían mantener ocultos, lo que le ganó tanto admiradores por su sinceridad como detractores por su actitud desafiante. Una de las características más destacadas de Juan Gabriel era su temperamento fuerte y su manera directa de enfrentar los conflictos. No temía expresar sus opiniones, incluso cuando éstas podían generar polémica o incomodar a colegas, periodistas o incluso a sus propios fans. En varias ocasiones protagonizó enfrentamientos públicos con otros artistas reconocidos, y esas disputas muchas veces trascendieron los escenarios para convertirse en noticias sensacionales. A pesar de su fama como persona amable y cariñosa, detrás del telón se mostraba a alguien capaz de defender sus principios con firmeza y sin medias tintas. En entrevistas y declaraciones, Juan Gabriel fue crítico con la industria musical, denunciando abusos, explotación y la falta de respeto hacia los artistas. Se quejaba de que en muchas ocasiones los contratos con discográficas y promotores estaban diseñados para beneficiar solo a unos pocos, mientras los creadores quedaban en segundo plano o eran despojados de sus derechos. Esta postura valiente lo convirtió en una voz imprescindible para denunciar injusticias dentro del medio, aunque también le ocasionó enemistades poderosas. Entre sus declaraciones más polémicas se cuentan las acusaciones de plagio y de falta de ética que hizo hacia otros cantantes, lo que provocó una cadena de respuestas y contragolpes en medios y redes sociales. No era alguien que diera paso atrás fácilmente, y su nombre estuvo envuelto en varios escándalos por enfrentamientos verbales o por comentarios que muchos consideraban provocativos o fuera de lugar. Su relación con la prensa fue particularmente compleja. Juan Gabriel,
Aunque sabía del poder de los medios para construir o destruir reputaciones, mantuvo una actitud desafiante y a veces distante. No se dejó manipular fácilmente y muchas veces evitaba entrevistas o eventos donde sentía que la atención se centraba más en su vida privada que en su obra artística. Sin embargo, cuando decidía hablar, lo hacía con contundencia y sin miedo a las consecuencias, revelando detalles que pocos artistas se atrevían a compartir públicamente. Uno de los aspectos menos conocidos es cómo Juan Gabriel enfrentaba la fama y la presión que ésta implicaba en su vida cotidiana. No todo era glamour ni aplausos, sino también momentos de profunda soledad y estrés. Él mismo admitió que muchas veces sentía que debía actuar un papel para satisfacer las expectativas del público, lo que generaba un conflicto interno entre su verdadera personalidad y la imagen pública que debía mantener. Esta tensión fue causa de episodios de ansiedad y tristeza que solo sus círculos más cercanos llegaron a conocer. Además, el precio del éxito también se manifestó en las dificultades para mantener relaciones estables y auténticas. La fama traía consigo traiciones y deslealtades que afectaban su confianza en quienes lo rodeaban. En algunos momentos, Juan Gabriel se mostró decepcionado y dolido por amigos y colaboradores que, según él, no actuaban con honestidad. Estas experiencias lo hicieron más cauteloso y reservado, pero nunca apagaron su generosidad ni su disposición a ayudar a quienes consideraba merecedores de su apoyo. En el plano artístico, Juan Gabriel fue un perfeccionista que exigía mucho tanto de sí mismo como de su equipo. Esto generaba tensiones detrás de escena, ya que esperaba altos estándares y a veces no toleraba errores. Esta actitud rigurosa, aunque necesaria para mantener la calidad de su trabajo, provocó roces y conflictos con productores, músicos y técnicos. Sin embargo, quienes trabajaron con él reconocen que su pasión y dedicación eran contagiosas y que su exigencia tenía un propósito claro: brindar lo mejor a su público. Más allá de las polémicas, Juan Gabriel tenía un lado profundamente humano y vulnerable que pocos conocieron. En la intimidad, compartía momentos de reflexión y nostalgia, especialmente al recordar sus orígenes difíciles y los sacrificios que hizo para llegar a donde estaba. Estas emociones se reflejaban en sus composiciones, que hablan de amor, pérdida, alegría y sufrimiento con una sinceridad pocas veces vista en la música popular. Su legado artístico es, en gran medida, un testimonio de su capacidad para transformar experiencias personales en canciones que tocan el corazón de millones. Estos años finales estuvieron llenos de contradicciones, donde la luz de su fama contrastaba con las sombras de la fragilidad humana. A lo largo de su carrera, el cantante había demostrado una fortaleza inquebrantable, pero el desgaste físico y emocional comenzaron a hacer mella en él. Su salud empezó a presentar problemas evidentes que, aunque intentó manejar con discreción, no pudieron ocultar su estado ante quienes estaban cerca. Se reportaron en diferentes momentos problemas respiratorios y episodios de fatiga extrema que le obligaban a tomar pausas durante sus giras y presentaciones. Sin embargo, la imagen pública de un Juan Gabriel siempre vibrante y enérgico dificultaba que sus seguidores comprendieran la verdadera magnitud de su padecimiento. Durante este tiempo, la reclusión se volvió una constante en su vida. Aunque nunca abandonó completamente la música ni el contacto con sus fans, comenzó a evitar apariciones públicas y eventos mediáticos que implicaran una exposición directa. Este retraimiento no solo respondía a su estado físico, sino también a una necesidad emocional de protección frente a un entorno que muchas veces había sido hostil o invasivo. Se rodeó de un círculo muy cerrado de personas de confianza que lo acompañaban y cuidaban, limitando así el acceso de extraños o incluso de periodistas. Esta situación alimentó las especulaciones y los rumores que circulaban en torno a su figura, generando un aura de misterio sobre su verdadero estado de salud y su vida personal. La ausencia de información clara y oficial sobre su situación provocó que surgieran teorías y conjeturas que iban desde su supuesto retiro definitivo hasta su presunta participación en eventos y proyectos que no llegaban a concretarse. Por otro lado, el peso del éxito y la fama que había acumulado a lo largo de décadas también influyeron en su manera de vivir esta etapa. Juan Gabriel era consciente de que su legado artístico tenía un valor enorme, pero el precio que había pagado para alcanzar y mantener ese estatus le pasó factura en la salud y en la calidad de vida. En varias ocasiones se mostró reflexivo sobre la soledad que acompañaba a la fama y sobre el cansancio que significaba vivir constantemente bajo la mirada pública. Esta honestidad con la que enfrentaba sus propios límites emocionó a sus seguidores, pero también puso en evidencia la realidad de un artista que había entregado todo sin reservas. Además, en estos años hubo controversias relacionadas con su entorno familiar y profesional. Se reportaron conflictos internos respecto al manejo de su carrera y patrimonio, especialmente con su hijo Iván,
quien asumió un papel relevante en la administración de sus asuntos. Estas tensiones contribuyeron a la percepción de que Juan Gabriel vivía en un ambiente complicado, donde las lealtades y los intereses a veces chocaban, afectando su tranquilidad. Su figura, que siempre había sido símbolo de alegría y amor, se vio atravesada por estas dificultades que solo unos pocos conocieron a fondo. A pesar de todo, Juan Gabriel continuó ofreciendo shows y produciendo música, demostrando una resiliencia admirable. Su amor por el arte y por su público lo impulsó a seguir adelante incluso cuando el cuerpo y la mente pedían descanso. Esto habla de su compromiso y de su pasión por la música, que nunca abandonó hasta el final. La enfermedad y el retiro no significaron un alejamiento total, sino más bien una transición hacia un estado donde la intimidad y la reflexión tomaron mayor protagonismo. El cantante aprovechó este tiempo para reconectar consigo mismo, valorar sus raíces y preparar el legado que dejaría a futuras generaciones. Sin embargo, el silencio que rodeó esos últimos años también despertó dudas y teorías conspirativas que se alimentaron en la falta de información clara y en la especulación mediática. Cuando finalmente se confirmó su fallecimiento, el mundo quedó consternado y muchos fans aún no podían creer que la voz que los había acompañado durante tanto tiempo ya no estaría presente. Las circunstancias de su muerte también fueron objeto de debate y controversia, lo que contribuyó a mantener vivo el misterio que siempre acompañó su vida personal. En conclusión, los últimos años de Juan Gabriel fueron un periodo de lucha interna, retiro y reflexión que contrastaron con la imagen pública de un artista siempre vibrante y lleno de energía. La verdad sobre el fallecimiento de Juan Gabriel es un tema que ha generado una gran cantidad de especulaciones, silencios y teorías que han mantenido viva la fascinación alrededor de su figura mucho tiempo después de su partida física. Su muerte oficial ocurrió el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, debido a un infarto fulminante, según los reportes médicos y la versión oficial. Sin embargo, desde ese momento comenzaron a surgir dudas y cuestionamientos que fueron alimentados por la falta de información detallada, la discreción de su familia y las contradicciones que aparecieron en distintos relatos. Una de las primeras incógnitas surgió en torno a la ausencia de un velorio público con acceso libre, algo poco común para un artista de su magnitud que había llenado estadios y conquistado millones de corazones. La familia optó por un funeral privado y muy reducido en asistencia, lo que provocó suspicacias entre sus seguidores y medios de comunicación. Esta decisión, aunque comprensible en términos de privacidad, sembró la semilla de muchas teorías conspirativas que sugieren desde encubrimientos hasta la posibilidad de que el cantante estuviera aún vivo. Estas ideas, aunque carecen de pruebas contundentes, encontraron eco en ciertos sectores de fanáticos que no lograban aceptar la pérdida de una figura tan emblemática y que deseaban creer en un regreso milagroso. Además, algunos testimonios de personas cercanas al artista en los últimos años alimentaron la versión de que Juan Gabriel había tomado medidas extremas para proteger su bienestar y privacidad, lo que dio pie a la hipótesis de que su muerte podría haber sido fingida para escapar de presiones familiares, legales o económicas. En 2018, Joaquín Muñoz, quien se presentó como un ex asistente y amigo cercano, declaró públicamente que Juan Gabriel estaba vivo y escondido en un lugar secreto, esperando el momento oportuno para reaparecer. Estas afirmaciones impactaron a muchos, aunque la comunidad oficial y la familia desmintieron categóricamente tales declaraciones, calificándolas como infundadas y perjudiciales. No obstante, el interés mediático no disminuyó, y la figura del cantante se convirtió en objeto de debates y documentales que exploraban estas teorías, alimentando la leyenda en torno a su persona. Por otro lado, la gestión de su patrimonio tras su muerte también generó controversias que aumentaron el misterio. Disputas legales entre sus hijos y allegados hicieron que la atención se desviara hacia asuntos económicos, lo que en ocasiones llevó a especular que estas disputas podrían estar relacionadas con el deseo de mantener ciertos secretos ocultos o con la manipulación de la verdad sobre el final de su vida. Esta mezcla de intereses familiares y públicos contribuyó a crear un ambiente donde la verdad completa parece ser esquiva o incluso inaccesible para el público general. Más allá de las teorías conspirativas, es importante recordar que la muerte de Juan Gabriel representa el fin de una era en la música mexicana y el inicio de un proceso de duelo colectivo para millones de personas. La falta de claridad y la reserva con que se manejaron los detalles no hicieron más que intensificar la nostalgia y el deseo de mantener vivo su recuerdo, al punto de crear mitos y leyendas que van más allá de la realidad. La paradoja de su fallecimiento radica en que, aunque físicamente ya no está entre nosotros, su espíritu permanece vivo a través de su música, su legado y las historias que continúan tejiéndose alrededor de su figura. Estas historias, entremezcladas con hechos y fantasías, contribuyen a la inmortalidad cultural que pocos artistas logran alcanzar.